Hoy vamos a revivir esas leyendas que marcaron nuestra infancia, esas que nos hicieron mirar 2 veces bajo la cama antes de dormir. Esas historias que han pasado de generación en generación, parte viva de nuestra rica tradición mexicana. Cabe mencionar que hay mucha variedad de versiones en las leyendas, entonces contaremos las versiones que la mayoría de mexicanos conoce. Muchas gracias. La leyenda del charro negro. Los abuelos relataban que en los caminos rurales de México, especialmente en noches oscuras o de lluvia, aparece un misterioso charro vestido completamente de negro, montando un caballo igualmente oscuro y con ojos que brillan como el fuego. Algunos dicen que es el mismísimo diablo, mientras que otros creen que es un alma en pena que busca venganza o compañía. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso, no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado, poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro, en ese entonces, era altivo y valiente, y aceptó. Pasó el tiempo, y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente, se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y, por cobardía, comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo, encabritado, trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. Veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche, algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. La leyenda sigue viva, y cada año surgen nuevos testimonios. Aquí te dejamos algunos sobre las apariciones del charro negro. Testimonio en Guanajuato, 2018. Un camionero que viajaba de Celaya a León juró que un charro oscuro se le apareció en medio de la carretera. Cuando frenó, la figura se evaporó. Minutos después, encontró un accidente más adelante y entendió que el espectro lo había detenido para salvarlo. Testimonio de Toluca, años 90. Un hombre contó que, tras salir de una cantina, un charro vestido de negro le ofreció un trago. Al aceptar, el licor le quemó la garganta y el jinete lo arrastró por el suelo. Al despertar, estaba amarrado a un árbol en las afueras del pueblo.
¿Tienes alguna experiencia con el charro negro o sabes de alguien que se le haya aparecido? Si es así, cuéntanos en los comentarios. La Pascualita, la novia que nunca llegó al altar. Corría el año 1930, cuando en la ciudad de Chihuahua existía una famosa tienda de vestidos de novia llamada La Popular, propiedad de una mujer conocida como doña Pascuala Esparza. Un día, la vitrina del local amaneció con una nueva figura, un maniquí extraordinariamente hermoso que vestía un elegante vestido de novia. La figura era tan realista que de inmediato causó revuelo entre los habitantes. Su piel parecía humana, tenía arrugas en las manos, uñas bien formadas, pestañas delicadas, incluso los ojos tenían una mirada profunda, casi viva. Muy pronto, la gente comenzó a susurrar que aquello no era un maniquí normal. Y así nació el rumor. Aquella figura no era otra que la propia hija de doña Pascuala, una joven hermosa que murió el mismo día de su boda, por la picadura de una araña viuda negra. Según la leyenda, doña Pascuala, enloquecida por el dolor, no soportó la idea de sepultar a su hija. Así que mandó embalsamarla y la colocó en el aparador, vestida de novia, tal como estaba el día que debía casarse. Desde entonces, la figura fue apodada La Pascualita y se convirtió en un ícono del centro de Chihuahua. Con el tiempo, muchos testigos comenzaron a contar cosas extrañas. Trabajadores de la tienda aseguran que sus ojos los siguen con la mirada y que cambia de posición por las noches. Otros dicen haberla visto llorar, moverse ligeramente o incluso sonreír. Algunos novios que compraron ahí el vestido para su futura esposa afirman haber tenido accidentes o destinos trágicos después. Una historia asegura que un empleado intentó tocarla de forma indebida y sufrió un infarto al sentir que la figura estaba tibia, como si estuviera viva. La Planchada, la enfermera que cuida desde el más allá. Hace varias décadas trabajaba en ese hospital una joven enfermera llamada Eulalia, de unos 25 años. Era todo lo que uno desearía tener cerca en un momento de enfermedad: eficiente, puntual, cariñosa y compasiva. Su presentación personal era impecable: uniforme blanco almidonado, perfectamente planchado, cabello recogido con precisión, zapatos limpios, sin una sola arruga en su ropa. Por eso la apodaban con cariño La Planchada. Un día, a su vida llegó un nuevo residente, un joven médico apuesto, carismático y encantador. Con una sonrisa fácil y palabras dulces, cautivó el corazón de Eulalia. Poco a poco comenzaron un romance que se convirtió en el centro del mundo de ella. Él le prometió amor eterno, incluso matrimonio, pero como sucede en muchas tragedias, todo era una mentira. Un día, el médico le dijo que debía salir a un congreso en el norte del país y que, al regresar, fijarían la fecha de su boda. Pasaron días, luego semanas, y nunca volvió. Tiempo después, Eulalia supo la verdad. Él había huido con otra mujer, una joven de familia rica, y había abandonado a Eulalia sin una sola palabra de despedida. El corazón de Eulalia se rompió. Cayó en una profunda depresión. Ya no sonreía. Dejó de atender con la dedicación que la caracterizaba. Se volvió fría, descuidada, distante con los pacientes. Incluso, según algunos testimonios de la época, una noche se equivocó al aplicar un medicamento, lo que causó la muerte de un paciente que estaba por recuperarse. Consumida por la culpa, la tristeza y el abandono, Eulalia enfermó y en cuestión de semanas falleció sola, sin familia, sin amigos y sin amor. Muchas personas afirman ver apariciones en hospitales. Aquí te presentamos algunos testimonios. Paciente en el Hospital Juárez, años 80. Estaba internado por una operación del estómago. Era de noche y no podía dormir del dolor. Entonces entró una enfermera muy blanca, con uniforme limpio, planchado como si lo acabara de estrenar. Me habló con voz suave y me dijo que todo iba a estar bien. Me acomodó la cobija y me inyectó algo que me hizo dormir. Cuando desperté, le conté a la enfermera del turno y me dijo que nadie había entrado a mi habitación esa noche. En el hospital solo me dijeron: ¿fue ella? La Planchada. Enfermera en Hermosillo, Sonora, años 90. Yo estaba haciendo guardia nocturna cuando vi a una mujer con cofia y uniforme antiguo pasar por el pasillo del ala pediátrica. Pensé que era una compañera, pero cuando salí a buscarla, no había nadie. Lo curioso fue que esa misma noche, un niño que estaba grave se estabilizó sin explicación médica. Al día siguiente, su mamá dijo que una enfermera lo había cuidado toda la noche y que tenía un rostro muy triste, pero amable. La Isla de las Muñecas. Entre los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México,
Existe un lugar que parece sacado de una película de terror. Una pequeña isla repleta de muñecas colgadas en árboles, muchas de ellas rotas, sucias y con expresiones inquietantes. Ese lugar es conocido como la Isla de las Muñecas, y su historia comenzó con un hombre llamado Don Julián Santana Barrera. Don Julián era un campesino que decidió aislarse del mundo y vivir solo en esa chinampa, una pequeña isla artificial de los canales. Un día, mientras recorría los alrededores, encontró el cuerpo sin vida de una niña flotando en el agua. Aunque no se sabe exactamente cómo murió, la versión más contada dice que se ahogó accidentalmente muy cerca de la isla. Poco después de ese hallazgo, don Julián comenzó a notar cosas extrañas: susurros, lamentos, risas infantiles en la noche y movimientos entre los árboles, aunque él vivía completamente solo. Convencido de que el espíritu de la niña seguía rondando el lugar, quiso apaciguarla o protegerla del mal, y fue entonces cuando encontró una muñeca flotando en los canales. La recogió y la colgó en un árbol como ofrenda. A partir de ese momento, don Julián empezó a recolectar muñecas de la basura, de los canales o de los mercados de pulgas, y las colgaba por toda la isla. Algunas estaban completas, otras no tenían ojos, brazos o piernas, pero para él, cada una tenía un propósito: mantener alejado al mal. La gente que lo visitaba decía que don Julián hablaba con las muñecas, que las trataba como si fueran seres vivos. Con el paso de los años, la isla se llenó de cientos de muñecas deformes y envejecidas por el tiempo, creando un ambiente tenebroso y único. Don Julián, ya anciano, comenzó a contar que el espíritu de la niña lo llamaba, que le pedía que la acompañara en el más allá. Y un día, en 2001, fue encontrado sin signos vitales en el mismo lugar donde él decía haber hallado el cuerpo de la niña muchos años antes. Para muchos, se escucha el llanto de una niña entre los árboles. Algunas personas afirman que las muñecas te observan cuando caminas por la isla. Muchos visitantes dejan muñecas como ofrenda pidiendo protección o favores. La energía del lugar es descrita como pesada, triste y hace sentirte inquieto. La Dama de Negro. Hace más de 2 siglos, cuando la Ciudad de México aún era un lugar de casonas coloniales, calles empedradas y faroles de aceite, vivía una mujer joven, hermosa y elegante llamada María. Pertenecía a una familia rica y tradicional, y como era costumbre en la época, su vida estaba controlada por las decisiones de su padre, un hombre estricto y poderoso. Pero María tenía un secreto: se había enamorado de un joven humilde, un soldado valiente pero sin fortuna, al que conoció una tarde mientras paseaba por el Zócalo. Ambos se enamoraron profundamente y comenzaron a verse en secreto todas las noches en un callejón cercano a la Catedral Metropolitana. Cuando el padre de María se enteró de esta relación, estalló en furia. Consideraba que el amor entre su hija y un simple soldado era una vergüenza para la familia. Para impedir que siguieran viéndose, encerró a María en su casa, vigilada día y noche, y arregló un matrimonio con un hombre adinerado, pero mayor y cruel. Desesperado, el joven soldado trató de rescatar a María, pero fue acusado de traición y ejecutado públicamente, acusado falsamente por la misma familia de ella. Al enterarse de la tragedia de su amado, María cayó en una profunda depresión. Vestida de negro, se asomaba cada noche por la ventana, mirando hacia el callejón donde solían encontrarse, esperando que su amor regresara, como si se negara a aceptar su muerte. Una noche, el dolor fue demasiado, y María se desvivió en su habitación, dejando una carta donde juraba que nunca dejaría de esperarlo, ni siquiera después de la muerte. Desde entonces, muchos aseguran que por las noches ven una mujer vestida completamente de negro. Testimonio de un policía retirado. Durante mis años en la patrulla, varias veces recibimos llamadas sobre una mujer llorando en la calle de Donceles o cerca de la catedral. Cuando llegábamos no había nadie. Un compañero una vez juró que la vio flotando sobre el suelo, con el rostro tapado. Cayó enfermo de un susto tan grande que tuvo que retirarse antes de tiempo. Testimonio de un vigilante nocturno en la Ciudad de México, año 1997. Yo trabajaba como velador en una casona antigua por la calle de República de Chile. Eran como las 2 de la mañana cuando vi a una mujer caminando por el callejón, vestida completamente de negro, con un velo cubriéndole el rostro. Pensé que era alguna señora perdida, así que le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Caminó lentamente hacia una pared y la atravesó. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Salí corriendo y desde entonces no volví a trabajar de noche. Recuerda que si tienes alguna vivencia o conoces a alguien que haya tenido una anécdota,
No dudes en dejarla en los comentarios. Desde tiempos remotos, la leyenda de los nahuales existe y se ha contado de generación en generación. Las personas cuentan que un nahual era un espectro oscuro, mitológico y muy poderoso, pues poseía dones de brujo y hasta posiblemente sobrenaturales. Un relato que se originó en Tlaxcala, que cuenta la historia de un hombre que se convierte en animal. La leyenda dice que tenían la capacidad de transformarse en diferentes animales como lobos, coyotes, caballos, zopilotes, ranas, ajolotes, burros o guajolotes, pero todos con un aspecto de malicia. La versión más popular explica que existieron unos hombres que salieron a divertirse en una pulquería durante una noche fría y cerrada de invierno. Pero cuando iban de regreso a sus hogares, un temible y gran lobo les cerró el paso, lo que hizo que los hombres se defendieron a plomazos, causando un tiro en una pata del animal. Esto ahuyentó al ser, quien salió huyendo de inmediato. Los hombres regresaron asustados a la pulquería, contando al encargado del lugar sobre lo que les había sucedido. Fue ahí donde se enteraron de que ese lobo no era un animal, sino que se trataba del hombre más rico del pueblo, quien había hecho un pacto con el diablo para que pudiera tener riquezas. El pacto consistía en que por las noches debía convertirse en animal para poder robarse al ganado. Los hombres no creían tal cuento, por lo que les aseguraron que, al día siguiente, podrían verle un pie lastimado a causa del disparo que le dieron. Aquí te dejamos algunos testimonios populares sobre los nahuales recogidos en diferentes regiones de México. Estos relatos suelen venir de comunidades rurales o indígenas, donde la creencia en los nahuales sigue viva. Oaxaca. Una noche, cerca del monte, vi a un hombre que se quitó la ropa y se convirtió en un perro negro enorme. Al día siguiente, ese mismo hombre estaba enfermo, como si lo hubieran golpeado. La gente dice que fue atrapado en forma de nahual. Veracruz. En mi pueblo, decían que un hombre era nahual, porque cada vez que había luna llena, las gallinas de varias casas aparecían muertas o desaparecían. Una vez, lo siguieron, y vieron que se convertía en un jaguar. Chiapas. Un anciano siempre caminaba solo al anochecer. Un muchacho lo siguió y juró que lo vio convertirse en un tecolote. Desde entonces, nadie lo volvió a ver por la noche. Puebla. Dicen que si ves a un nahual a los ojos mientras está transformado, te puede maldecir o incluso robar el alma. Mi abuela decía que su vecino era uno y por eso todos evitaban su mirada. ¿Tus abuelos te contaron algo sobre los nahuales? El fantasma de Maximiliano de Habsburgo, el efímero emperador de México. Esta historia, que ha sido transmitida por generaciones, cuenta cómo el espíritu del archiduque austriaco sigue vagando por los lugares donde vivió sus últimos días, incapaz de encontrar paz después de su trágico final. La leyenda se origina en el dramático episodio histórico del 19 de junio de 1867, cuando Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro, por órdenes del presidente Benito Juárez. Según los relatos populares, su espíritu no pudo descansar completamente debido a varios factores: la traición de algunos de sus generales, el dolor por el deterioro mental de su esposa Carlota y el profundo remordimiento por no haber comprendido verdaderamente a México y su pueblo. En Querétaro, específicamente en el Cerro de las Campanas donde fue ejecutado, numerosos testigos a lo largo de los años han reportado apariciones de un hombre alto, rubio, con impecable uniforme militar, que camina lentamente al atardecer cerca del monumento que marca el lugar de su fusilamiento. Los más sensibles aseguran haber escuchado disparos fantasmas en las noches cercanas al aniversario de su muerte, como si el tiempo repitiera aquel momento trágico. El castillo de Chapultepec, su residencia imperial en la capital mexicana, es otro de los escenarios privilegiados de estas apariciones. Guardias nocturnos y trabajadores han reportado fenómenos inexplicables, pasos resonando en los salones vacíos, especialmente en las habitaciones que ocupó con Carlota, sombras que se asoman por las ventanas del mirador como si alguien esperara ver algo en la distancia, y reflejos fantasmales que aparecen en los espejos del salón principal sin que haya nadie que los provoque. No falleció en paz, por eso su alma no descansa. Los abuelos aseguran que Maximiliano no aceptó su derrota y que su orgullo lo mantiene atado a este mundo. Lo fusilaron sin darle tiempo a despedirse de Carlota. Por eso busca su perdón, decía don Pancho, un viejo campesino queretano. ¿Has escuchado o sabes más cosas acerca de esta leyenda?
Los aluches son pequeños seres mágicos, no más altos que la rodilla de un niño, con aspecto de ancianos diminutos y rostros arrugados. Según la tradición, son espíritus guardianes de la naturaleza, creados por los antiguos mayas y que aún hoy protegen los campos y selvas. La leyenda cuenta que los campesinos mayas podían crear aluxes moldeando una pequeña figura de barro durante 7 días mientras rezaban oraciones especiales. Le daban vida colocando 7 granos de maíz en su interior y ofreciéndole pozol y miel. Una vez nacido, el aluche trabajaba para su dueño durante 7 años, protegiendo los cultivos de plagas y ladrones. Por las noches, estos pequeños seres recorren los campos y milpas. Cuando están contentos, se les escucha reír y cantar en lengua maya, pero se enojan porque no reciben ofrendas o porque alguien daña su territorio. Pueden volverse traviesos y hasta peligrosos. Es entonces cuando pierden a la gente en el monte, haciendo que caminen en círculos sin encontrar salida. Esconden herramientas y objetos personales. Asustan a los animales domésticos. Incluso pueden causar enfermedades a quienes los ofenden. En muchos pueblos se cuenta la historia de Don Juan, un campesino que olvidó dejarle ofrendas a sus aluches. Durante semanas, sus herramientas desaparecían, sus animales enfermaban y su cosecha se echaba a perder. Solo cuando volvió a dejar comida para el pequeño guardián, la mala racha terminó. Los aluches son especialmente activos durante el atardecer y el amanecer. Muchos juraban haber visto sus pequeñas sombras moverse entre los árboles o escuchado sus pisadas en los senderos. Algunos dicen que si les tomas una foto, solo aparecen como pequeñas luces o manchas borrosas. En las zonas arqueológicas como Chichén Itzá, los guías aún cuentan historias de turistas que han sentido su presencia o visto sus sombras entre las antiguas piedras mayas. La leyenda advierte que si visitas el sureste mexicano, debes respetar los lugares sagrados y si entras a la selva, pedir permiso a los aluches. Porque como dicen los abuelos mayas, los aluches existen, solo que no todos tienen ojos para verlos. Durante la década de los 90, especialmente entre 1996 y el año 2000, surgió en México una de las leyendas modernas más inquietantes, la del chupacabras. Todo comenzó cuando en ranchos del norte del país empezaron a encontrarse animales muertos, en su mayoría cabras, borregos y aves de corral, en condiciones aterradoras. Las víctimas aparecían con 2 o 3 pequeñas perforaciones en el cuello, completamente drenadas de sangre, pero sin rastros de lucha o heridas comunes de depredadores conocidos. El fenómeno se volvió tan frecuente y extraño que la gente comenzó a hablar de una criatura desconocida, a la que bautizaron como el chupacabras. Según los testimonios, esta criatura es de aspecto humanoide, de poco más de 1 metro de altura, con piel gris o verdosa, ojos rojos brillantes y una fila de espinas o protuberancias que recorre su espalda. Algunos aseguran que camina encorvado, da saltos enormes e incluso tiene la habilidad de planear o volar cortas distancias. El chupacabras ataca por las noches, cuando todos duermen. Se dice que es silencioso, rápido y que nunca deja huellas, lo que hizo que la gente comenzara a temer por la seguridad de sus animales. Y algunos incluso temieran por su propia vida. En comunidades rurales se hablaba en voz baja de él, como si solo mencionarlo fuera suficiente para llamarlo. Pronto, la leyenda explotó en los medios de comunicación. Noticieros y otros programas de televisión mostraban imágenes de animales sin signos vitales, entrevistas con testigos e incluso supuestos videos borrosos de la criatura huyendo en la oscuridad. Muchos mexicanos recuerdan cómo, durante esa época, nadie dormía tranquilo en las zonas rurales, y los niños crecieron con el miedo a que el chupacabras viniera por ellos en la noche. Las teorías sobre el origen del chupacabras eran tan variadas como inquietantes. Algunos decían que era el resultado de un experimento militar fallido. Otros creían que se trataba de un extraterrestre que venía a recolectar sangre como parte de un estudio biológico. También hubo quienes lo consideraban una criatura prehistórica que había sobrevivido en secreto, o incluso una maldición sobrenatural enviada para castigar a quienes maltrataban a los animales. Con el paso del tiempo, los ataques disminuyeron, pero la figura del chupacabras se quedó para siempre en la cultura popular mexicana. Las leyendas son relatos que muchas veces no están escritos, sino que se cuentan de boca en boca. Esto ha permitido que se adapten y evolucionen con el tiempo, pero siempre manteniendo su esencia. A través de ellas se transmite el pensamiento, las creencias y los valores de los pueblos mexicanos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado esta entrega. Nos encantaría saber tu punto de vista acerca de las leyendas, ya que tu opinión es muy valiosa para nosotros. Hasta pronto.